Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Leonardo CT, hoy les voy a enseñar el circuito arranque directo, en motores monofásicos y trifásicos. Vamos a trabajar con KDSIBU. Si no tienen el programa, en la descripción del vídeo les dejaré el link, para que lo descarguen, o pueden mirar este vídeo que les aparece en pantalla. Abrimos KDSIBU. Ponemos la clave 4962. Primero haremos el circuito en monofásico, empezaremos haciendo el circuito de fuerza. Ponemos las líneas de energía, L y neutro. También la línea puesta a tierra. El disyuntor bipolar. El contactor. El relé. El motor monofásico. Le ponemos nombre a cada elemento. Q1. KM1. F1. Motor. Conectamos las líneas, yo escogeré la roja para la línea L. L con 1 del disyuntor, 2 con los contactos principales, en este caso 1, 2 con 1 del relé, y 2 del relé con U, del motor. Para neutro escogeré la línea azul. L con 3 del disyuntor, 4 con 3 del contactor, 4 del contactor con 3 del relé, y 4 del relé con N del motor. Escogemos la línea de puesta a tierra y la conectamos al motor. Ahora hacemos el circuito de mando, ponemos las líneas, L y neutro. Otro disyuntor. El auxiliar del relé F1. El pulsador normalmente cerrado. Y el pulsador normalmente abierto. El contacto auxiliar normalmente abierto, del contactor KM1. Y por último la bobina del contactor KM1. Le ponemos nombre a los elementos. Este es otro disyuntor, le pondré Q2. Este es el contacto auxiliar normalmente cerrado del relé F1. Este es un pulsador normalmente cerrado, S1. Este es un pulsador normalmente abierto, S2. Este es un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1. Y esta es su bobina, KM1. Conectamos las líneas de energía, para L, utilizaré la línea roja, línea L con 1 del disyuntor, Q2. 2 del disyuntor con, A2 de la bobina KM1. Y para neutro la línea azul. N, con 3 del disyuntor, Q2. 4 con 95 del auxiliar, F1. 96 de F1, con 11 de S1. 12, de S1 con 13, de S2. Y de acá lo conectamos al contacto auxiliar 13 de KM1, más adelante les explicaré. 14, de S2 con A1 de KM1. Y hacemos lo mismo para el contacto auxiliar 14 de KM1. Listo, ahora probamos el circuito. Hacemos clic en simulación. Pulsamos los disyuntores, Q1 y Q2. Y pulsamos S2 para activar todo el circuito. Ahora les explicaré. Todo esto es el circuito de fuerza. Y este el circuito de mando. Q1 y Q2 son disyuntores muy diferentes. Q1 va en el circuito de fuerza. Y Q2 en el de mando. KM1 es un contactor.
y sus contactos principales van en el circuito de fuerza. Y sus contactos auxiliares normalmente abiertos 13 y 14 van en el circuito de mando. Al igual que su bobina. Hace un momento, les dije que le explicaría esto. A este contactor auxiliar de KM1, le debe llegar energía. Yo lo conecto así, pero en la práctica, se tiene que conectar a uno de estos contactos. F1, es un relé térmico, y sus entradas, y salidas hacia el motor, van en el circuito de fuerza. Y sus contactos auxiliares de protección, 95 y 96, van en el circuito de mando. S1 es un pulsador normalmente cerrado. Es quien apaga todo el trabajo, y va en el circuito de mando. Al igual que S2, pero S2 es un pulsador normalmente abierto, y este es quien inicia todo el trabajo. En el arranque directo de un motor trifásico es igual, solo cambia en algunas cosas. Observamos. Para que le llegue energía al motor monofásico y comience su trabajo Q1 y Q2, deben de cerrarse. El contactor KM1 tiene que cerrar sus contactos principales. ¿Y quién va a hacer que cierre estos contactos principales? Es su bobina. Pero esta debe estar energizada. Al pulsar S2, la bobina del contactor KM1 se energiza, y sus contactos principales y auxiliares se cierran, energizando a su bobina y permitiendo el trabajo al motor. Y para apagar pulsamos S1. Este contacto auxiliar es muy importante ya que sirve como alimentación a la bobina, cuando S2 termina su trabajo. Ahora les explicaré, de una forma más didáctica el arranque directo, en motores monofásicos. Circuito de fuerza. Disyuntor Q1. Contactor KM1. Relé térmico F1. Y las boneras. Observamos bien todos los puntos de conexión. Estos son los contactos principales. El relé debe estar conectado con el contactor. Esta es la conexión. Las líneas hacia el disyuntor. Al contactor. Pasa por el relé. Y llega hacia el motor. Circuito de mando. Ponemos otro disyuntor Q2. El contactor y el relé son los mismos. Ponemos el pulsador normalmente cerrado, S1, rojo, y el pulsador normalmente abierto S2, verde. Observamos todos sus puntos de conexión. Esta es la bobina A1 A2. Y este es su contacto auxiliar normalmente abierto, 13, 14. Y en el relé, sus contactos 95 y 96. Los pulsadores. Y esta sería la conexión. Con la línea L. Con la línea neutro. Y el circuito de fuerza y mando juntos. Todos los contactos auxiliares, pulsadores, interruptores, que terminan en 1, 2, y 5, 6 son cerrados y los que terminan en 3, 4, y 7, 8 son abiertos. Y ahora empezamos, con el circuito, arranque directo, de un motor trifásico. Quitamos estas cosas. El circuito de mando es el mismo. Solo cambia en el de fuerza. Ponemos las líneas, L1, L2, L3 y puesta a tierra. Y ponemos el disyuntor tetrapolar, Q1.
Ponemos el motor trifásico. Y lo conectamos. Las 3 líneas de energía, con las entradas del disyuntor. Y sus salidas, con los contactos principales de KM1, sus salidas con el relé. Y del relé hacia el motor. Y por último la línea puesta a tierra. Probamos el circuito. Cerramos los disyuntores, Q1 y Q2. Y para que se cierren los contactos principales y auxiliares de KM1. Pulsamos S2. Y la bobina de KM1, se energiza y cierra sus contactos principales y auxiliares. Y permitiéndole el trabajo al motor trifásico. Para apagar todo el circuito pulsamos S1. Ahora de esta manera. Circuito de fuerza. Este es el disyuntor tetrapolar, Q1. Observamos todos los puntos de conexión. Y lo conectamos, línea trifásica. Circuito de mando. Q2, es un disyuntor bipolar. Observamos todos los puntos de conexión. Y lo conectamos. Línea L. El circuito de mando es igual al anterior circuito de mando. Línea neutro. Y ahora los dos juntos. Los circuitos de mando, la mayoría de veces son de 220 voltios. Y eso es todo. Les mostraré los tipos de arranque directo que conozco. Estos circuitos son diferentes, solo varían en su ubicación. Accionamos el primero. El segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Todos funcionan. Si te gustó dale like, comenta y suscríbete, si tienes alguna duda házmela saber en los comentarios, bueno nos vemos hasta otro vídeo.